hermanos en este día. Espero en el nombre del Señor de que al momento de escuchar o ver este corto video puedan estar gozando de bendiciones. Y en esta hora quisiera hablar acerca de un tema que pidieron, ¿verdad? Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que fortalecer y de alguna manera siento que muchos de nosotros en estos tiempos estamos careciendo de este elemento tan esencial y tan importante para ver la mano de Dios y para caminar bien en la vida cristiana, y es acerca de la fe y cómo aumentar la fe. La palabra del Señor nos da ciertos versículos que nos ayudan y nos dan ese ingrediente y esa receta para poder aumentar nuestra fe. Pero muchas veces este tipo de preguntas que parecen bastante sencillas, como algunos otros temas que he tocado que parecen bastante sencillos, tienen cierta profundidad y cierta manera que tienen que ser explicados, porque hay personas que, aunque se mire muy sencillo, estos temas son profundos en esencia. La palabra del Señor nos muestra de que la fe es una de las cosas o la cosa más preciada y más preciosa que tiene un cristiano. La fe es aquello que nos ayuda a ver lo que no se ve, a oír lo que no cualquiera oye, a seguir en el camino que no cualquiera quiere seguir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Gracias a la hermana que preguntó eso y eso nos trajo verdad a este tema, y espero en el nombre del Señor de que este corto mensaje pueda ayudarle y que también pueda ser de bendición para su vida. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Este es uno de los textos más conocidos en cuanto a la fe. Pero la palabra del Señor dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra del Señor. En pocas palabras, el apóstol Pablo está hablando acerca de la predicación que una vez se nos dio. Y a través de esta predicación nuestros oídos fueron abiertos. Pues cuando nosotros vivíamos lejos de Cristo, nuestra vida estaba como aquellos ciegos, sordos y mudos, que no podíamos ver, no podíamos hablar, no podíamos escuchar, sobre todo lo que era referente con Dios y con su palabra. Pero cuando su palabra vino a nosotros, nosotros aprendimos a oír. Pero ahora, cuando nosotros oímos, ¿qué es lo que oímos? Por ejemplo, en este momento usted está oyendo la palabra del Señor y un mensaje de la palabra de Dios que espero en el nombre del Señor aumentará su fe o le dará una ayuda para poder aumentar su fe. Ahora, cuando nosotros en nuestra vida prestamos atención y oímos la palabra del Señor, ese es uno de los ingredientes para poder aumentar la fe en nuestra vida. Entonces, al hablar de la fe, primero preguntémonos cuánto tiempo de mi vida dedico yo a oír, a leer y a escudriñar la palabra del Señor, ya que la primera parte esencial de aumentar nuestra fe o vivir en una vida con una fe bastante activa, bastante fuerte, es escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor está llena de experiencias de hombres de fe y de mujeres de fe. Además de eso, la Biblia nos revela quién es Dios. Y al conocer la persona de Dios, nos damos cuenta de que el Dios al que nosotros servimos es un Dios real, un Dios que no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nosotros. Además de eso, nos muestra la Biblia la verdadera condición del ser humano, tanto lejos de Dios como cerca de Dios. Al conocer estas dos grandes verdades y al conocer quién es Dios y quién es el hombre, nos damos cuenta que el hombre sin Dios no puede vivir. Entonces, hay un incentivo en la palabra de Dios hacia nuestra vida de buscar a Dios, y eso nos ayuda a fortalecer nuestra vida de fe. Ahora, además de escudriñar la palabra del Señor, además de leerla, que siento yo que cada uno de nosotros tenemos que tener un hábito de poder leer la palabra de Dios diariamente para poder mantener esa fe firme y que nuestra vida espiritual sea alimentada. Además de todo eso, también tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios en oración. Un cristiano que ora es un cristiano que tiene experiencias con Dios. Y al cristiano tener experiencias con Dios, también tiene una fe más firme en Dios.
porque ya no lo oye de otros, no lo lee solamente en las páginas de la Biblia, sino que lo experimenta en su vida personal. Entonces, estas dos cosas son las dos cosas esenciales para poder aumentar nuestra fe. En primer lugar, ¿cómo está nuestra vida de estudio bíblico? ¿Cómo está nuestra vida de poder indagar? ¿Cuánto nosotros leemos la Biblia? Indagamos en la Biblia, estudiamos la palabra del Señor diariamente. Hagámonos esa pregunta. Cuando nosotros hacemos un autoexamen y vemos en nuestra vida cómo está nuestra vida de lectura, nos daremos cuenta de que nuestra fe está firme. También, además de eso, hagámonos la pregunta, ¿cómo está nuestra vida de oración? Si nuestra vida de oración está bien, también nuestra vida de intimidad y de relación con Dios y de experiencia con Dios estará fuerte. Y al tener experiencia con Dios y al tener intimidad con Dios, también nuestra vida de fe se fortalecerá. Estas son las dos cosas esenciales en las que nosotros como cristianos tenemos que trabajar para que nuestra fe sea aumentada. Entonces, en este corto estudio y en esta corta respuesta, tenemos que hacernos estas dos preguntas. ¿Cómo está mi vida de oración y mi relación con Dios? ¿Y cómo está mi vida de lectura y de escudriñar la palabra del Señor? Al hacernos esta pregunta, obtendremos la respuesta y según estaremos fallando o estaremos bien, así también estará nuestra vida de fe. Al meternos más en este ambiente y al someternos más a Dios y a su palabra, nos encontraremos de que seremos cristianos llenos de fe, que no podrá tirar ni tumbar ninguna prueba, ninguna lucha. Y cuando venga la tentación, estaremos fuertes para resistir esa tentación. Espero de que esta corta respuesta haya sido de bendición y haya aclarado, ¿verdad?, esta duda. Dios me los bendiga, amados hermanos.